Bienvenidos a un nuevo video de Sin rutina ni destino. En el video de hoy nos encontramos en Mulegé y queremos descubrir este hermoso pueblo con ustedes. Anoche llegamos a esta playa que se llama Playa El Farito, está justo enfrente del faro, la verdad está muy a gusto. Y nos levantamos súper temprano para intentar ver el amanecer desde el faro, pero nos dimos cuenta que no se puede subir al faro. El faro está cerrado, pero como no podemos ir al faro, pues vamos a explorar el resto de Mulegé, que nos dijeron que es muy lindo, tiene lugares muy históricos, así que vamos a visitar todo lo que hay que ver. Así que acompáñennos en esta aventura. Heroica Mulegé es una localidad con mucha historia, ubicada en el municipio de Mulegé, en Baja California Sur. Alrededor de 4.000 personas viven aquí y cuenta con varias comunidades de estadounidenses, canadienses y alemanes que la han elegido como lugar de retiro por su buen clima y población amigable. Bueno, nuestra primer parte del recorrido empieza en la misión de Mulegé, la importante misión de Mulegé. Esta misión la empezaron a construir en el año 1705 y la lograron terminar 61 años después, en 1766. En 1766, cuando la terminaron de construir, la población estaba estable, pero desde ese año hasta 1828, debido a enfermedades infecciosas y epidemias, dejó de haber gente. En 1828, como no había gente porque todas se habían contagiado de enfermedades, cerraron la misión. Entonces ya estuvo un tiempo cerrada y eventualmente, cuando la población empezó a subir otra vez, reabrieron la misión. Y la misión la nombraron como la misión de Santa Rosalía, que hace honor a Santa Rosalía de Palermo, que es una santa italiana de las enfermedades infecciosas. Todo tiene sentido. Ajá, todo tiene relación. Así que vamos a conocerla. Esta es la Santa Rosalía de Palermo original que trajeron de Italia. No la tienen expuesta acá, pero aquí la tenemos. Wow. Sí, nada más la sacamos el tiempo de cuando la procesión, la primera semana de septiembre, sale para afuera. Esta misión está construida con piedra volcánica, toda sacada por la región, por toda esta zona. Y atrás de la misión hay un mirador bien bonito donde se puede ver todo el nacimiento del río que pasa por aquí atrás, y que ese río termina en el mar. Y hay muchas palmeras y mucha vegetación, se ve todo muy verde, muy hermoso, súper bonito. ¿Qué te pareció tu recorrido por la misión? Me encantó, se me hizo muy bonito. Creo que nunca había ido a una misión. No, yo tampoco. Entonces, no sé, no tenía muchas expectativas, pero está súper bonito. Me encanta como toda la construcción, toda la piedra. Me encanta. Ajá. Quiero vivir aquí. Cuando llegamos dijo, quiero que esta sea mi casa. Es que está hermosa, de verdad, me encantó. Sí, está vale muy bonito. mucho la pena la visita. Y el mirador también está súper lindo. Ajá. A mí me impactó lo antiguo que es esto y lo súper bien conservado que está. Pues está todo impecable, todo súper acomodado, todo súper hermoso.
Y el río que pasa acá atrás es increíble. Y todas las palmeras, toda la vegetación. Como que estamos en el medio del desierto y ver toda esa vegetación, todo tan verde y las palmeras, wow, es impactante. No sé dónde salieron. Es algo que no te esperas y pues nada, nos encantó la misión de Santa Rosalía. Ajá. Visita súper recomendada y vamos a seguir explorando, ¿no? Vamos hacia el próximo destino. Después de visitar la misión, salimos a explorar y a conocer un poco el pueblo de Mulegé. Nos dio hambre y nos pusimos en busca de unos buenos tacos, pero no nos imaginábamos que algo mejor nos esperaba. Y bueno, esta es nuestra segunda parada. Ya vinimos al pueblo a recorrer y estábamos muy hambrientos. Estábamos buscando algo que comer, estábamos caminando y de repente pasamos por una puertita, nos asomamos y todo se veía hermoso y dijimos, Ajá. a ver qué es esto, vamos a entrar. Y una vez que entramos nos dimos cuenta que era un lugar que nos habían recomendado muchísimo unos Nuestros amigos de Haz Volar Tu Vida. Ajá. Así que pues bueno, acá estamos y el lugar se ve increíble. Hermoso. Ajá. Ahorita les mostramos un poquito y también la comida se ve súper buena, que a eso venimos. Ajá, la comida se ve buenísima. Es un lugar muy colorido, lleno de vida, lleno de plantas, muchos adornitos mexicanos, está buenísimo, me encantó este lugar. Salud. Oigan, ya nos trajeron nuestra comida y se ve buenísima. Vean lo que es esto. Estas son unas flautas de pollo. Nico acaba de llegar y está sorprendido de lo que es esa papa al horno. Pero yo pensé que era más grande. Ay, sí, está gigante. Es como 2 veces tu cara, Nico. Estoy impactado. Y mis flautas se ven súper buenas. Son flautas de pollito con arroz y frijolitos. ¿Y Nico, tú qué pediste? Pedí una papa rellena con carne. A comer rico. Querías comer rico, ¿no? No. Tiene rajas, vean ese hilo de queso. Tiene rajas, champiñones, elote, papa, carne. ¿Qué más? Es una monstruosidad. Muy bueno. A ver, es hora de probar la enchilada. Digo, la flauta. ¿Te está gustando? Muchísimo. Estamos comiendo súper rico. Va a ser muy largo el almuerzo. Es interminable esta papa. Me estoy comiendo hasta el plato de los frijoles porque me sirvieron aquí los frijoles y no podía dejar el platito porque tiene todos esos frijoles ahí, así que... Es como un platito de tortilla. Ajá. Era como una canastita de tortilla y con los frijoles ahí adentro. Ujú. Así que pues ya, Buenísimo. para finalizar. Y yo, mi papa, quedó nada. No sé cómo lo logró. Estoy que me muero. No sé cómo hizo hacer eso después de todo lo que tragamos. Sí, no manches, yo tampoco sé cómo le hice. La neta es que comimos muchísimo. Estuvo súper rico, pero estamos muy llenos. Sí. Pero pues bueno, panza llena, corazón contento. Vamos a descansar por ahí, si encontramos algún parquecito. Bueno, después de comer conseguimos acá este lugarcito, como el parque central, donde está el kiosco. Para descansar, Y relajarnos después de la comida. necesitamos un largo reposo, así que nos escogimos aquí una banquita y pues aquí vamos a estar un rato hasta que nos podamos mover. Ajá. Y seguir conociendo Mulegé. Bueno, después de un día tan cansado de hacer tantas cosas, al fin llegó el momento de descansar, amigos. ¿Y en qué lugar vamos a descansar hoy? De verdad no saben. El mejor glamping en Mulegé. Indie Park.
Y ahora se los enseñamos porque está increíble, así que se los súper recomendamos. Yo no lo puedo creer, de verdad es hermoso. Ajá, está súper hermoso. Estamos muy cansados porque fue un día muy duro de recorrer mucho y no le mostramos algo que hicimos, pero lo vamos a mostrar al final del video. Más adelantito. Sí, porque fue un poco impactante. Lo dejamos para el final. Ajá, así que vamos a conocer este lugar que está increíble. Nosotros estábamos buscando un hospedaje tranquilo y a nuestro estilo de vida y a nuestro estilo de viaje. Entonces, ¿dónde vamos a dormir? En esta particular habitación. ¡Wow! Y nos venimos a encontrar con esta increíble habitación, que es un camper. Es un camper. Es un camper adaptado a una habitación. Ajá. Tiene esta cama matrimonial. Aquí estoy ya en la cama. Está súper cómoda, de verdad. No se imaginan. Y de este lado está la salita. Tiene también una mini salita hermosa. ¡Ay! Hacía meses que no me acostaba en una cama de verdad. Vamos a enseñar ahora el Indy número 3. Que este es... ¡wow! El Indy número 3 es el hospedaje más grande que tienen aquí en Indy Park. Este tiene baño privado, tiene una cama matrimonial, una cama más pequeña, cocina buenísima, con horno, refrigerador. ¡Wow! Es increíble. Aire acondicionado, muy importante también. A ver, danos un tourcito. Salita, la mesa, que está increíble también. Y miren la habitación. Chulada. Habitación y baño acá atrás. Con ducha, con regadera. Claro, este es el baño privado con su regaderita. Hola amigos, estamos súper felices de estar aquí en Indy Park, nos está encantando, es un lugar hecho de viajeros para viajeros. Ajá. Y de verdad que lo han hecho increíble. Está hermoso. Esa es la sala común, es una palapa donde pues la gente de todas las estancias, de los tipis, de los campers se puede juntar aquí, convivir, tiene aquí mesita donde te puedes sentar, pero tiene también otras amenidades como cocina, Refrigerador. agua, claro, refri y congelador, internet, tiene de este lado cocinita también, te puedes cocinar. Si normalmente vienes viajando, digo, en nuestro caso nosotros traemos todo en la pituca, pero si eres un viajero que viene y pues no traes toda tu cocina contigo, aquí tienes todo. Ajá. Literalmente todo lo que necesitas. Mulegé no tiene como tal una playa principal. Nosotros fuimos a dos, a la del Faro, donde se puede acampar gratis, y a la playa El Gallo, que queda a 500 metros del Indy Park. Pero si quieres unas playas de película, tan solo 15 minutos al sur te encuentras con Playa Santispac, y siguiendo solo un poco más, llegas a las playas del Burro, El Coyote, Los Cocos y a la famosísima playa del Requesón. Si no viste nuestro video de Playa El Requesón, aquí te lo dejamos para que pases a visitarlo. Mientras tanto, sigamos con lo que les habíamos prometido. Ahorita estamos en un lugar imperdible de Mulegé, que es el Museo de Historia de Antropología, que está situado en una ex cárcel. Pero no cualquier cárcel. Es la única cárcel en la historia de México que no tenía puertas. Es una ex cárcel sin puertas donde los presos eran libres. Esta cárcel sin puertas fue un experimento de Porfirio Díaz, de la época del Porfiriato, donde dejaban a los reos libres. Durante el día tenían sus actividades en el pueblo, pescaban, hacían ganadería, agricultura, etc. Y tenían que regresar sin falta a la cárcel a las 7 de la tarde. No todos los reos contaban con estas ventajas,
solamente los reos más tranquilos. Esta cárcel funcionó desde 1920-30 hasta 1970 y fue un experimento muy exitoso. Esta idea de dejar a los presos libres resultó de, obviamente, la geografía del lugar, porque Mulegé estaba todo rodeado de desierto y el único oasis o punto de agua está aquí en Mulegé. Entonces las autoridades confiaban en que ningún reo se iba a escapar, porque si se intentaba escapar y salir de Mulegé, pues iba a morir deshidratado en el desierto. Y justo eso pasó una vez. Un reo intentó escapar y a los 3 días ya casi se muere de deshidratación, hasta que lo rescataron y lo trajeron de vuelta. Entonces ningún reo después de eso intentó escapar, porque ya sabían lo que les esperaba en el desierto. Bueno, empezamos el recorrido en el patio central de esta ex cárcel. Generalmente aquí los presos tenían libre todo el día y podían salir de 6 de la mañana a 6 de la tarde y volvían con el sonido de una caracola. Pero en este patio eran entre 20 y 25 presos que no podían salir porque eran considerados los más peligrosos. Entonces ellos vivían en sus celdas y no podían salir, solo podían estar en este patio. Esta cárcel era considerada como de máxima seguridad y pueden ver, tiene unas paredes súper anchas. Vean el tamaño de esta pared, son como de 40 centímetros. Todas las paredes son de 40 centímetros de ancho. Sí, están súper gruesas las paredes, como de la punta de los dedos al antebrazo. Ajá. La prisión de Cananea empezó a construirse en 1905 y funcionó como cárcel hasta 1973. En 1994 empezó a funcionar como museo. Todo eso es lo que se conserva de la prisión, y en la mayoría de las celdas se encuentran objetos que pues eran de la cárcel. Y esta es una de las celdas que para mí me parecen como más tenebrosas, porque... Se ve que acá estaba el más peligroso de todos. Lo tenían atado. Sí, además de que está esta cosa que es como una pesa, es una celda como bastante más grande que las demás y tiene ahí un cuartito apartado. No sabemos muy bien para qué o para quién era esta celda, pero se ve que para alguien peligroso. Yo creo que este güey se robó un mango en la frutería. Mico. Se supone que esta sección, y bueno, la cárcel en general, era una prisión de máxima seguridad, entonces pues seguramente más que un mango se debió de haber robado. Y bueno, vamos a enseñarles otros objetos que encontramos en las demás celdas. Y ahora vamos del otro lado. Y bueno, les muestro, como aquí estaban los más peligrosos, están todas las celdas del patio central y estaban asegurados con una puerta. Entonces, pues obviamente ellos no podían entrar y salir a trabajar al pueblo. ¡Ábranos! ¡Ábranos! Nico está abierto. Ah. ¡Qué miedo! Esta es la parte de afuera donde... O sea, el patio central está atrás de toda esta pared. Es el círculo ahí. Y este es del lado de los presos que eran libres. Ajá, por fuera estaban los presos libres y por dentro del otro lado de la pared estaba todo el patio de máxima seguridad. Ajá. Parece que es como un esqueleto de una canoa. Ajá, un esqueleto de canoa, pero miren qué vieja, miren la madera. Ajá. Bueno, aquí ya estamos en las celdas de los prisioneros que sí podían salir de 6 de la mañana a 6 de la tarde a trabajar. Y hay de todo tipo de cosas, desde máquinas súper antiguas, máquinas de escribir. Esto no sabemos qué sea. ¿Sabe qué es eso? Muy raro. Pero hay cosas muy antiguas. Aquí hay cosas para cocinar, porque en esta cárcel también había mujeres. Y aunque esta no era la sección de mujeres, pues aquí se conservan algunos artículos. Acá hay como, pues, herramientas. Una plancha, pinza, unas pericas. Diversos objetos. Ajá. Porque bueno, los presos se dedicaban a todo tipo de actividades en el pueblo. Desde ganadería, pesca, agricultura, reparación, de todo. Ajá. Acá tenemos máquinas de coser, súper antiguas. Miren eso, viejísimas. Miren, en esta hasta hay un piano y una caja registradora. Para pa pam 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 pam. Para pa pam. También los presos que eran nuevos dormían directamente en el piso en unos petates.
Que aquí en México los petates son como unos tapetes hechos como de palma. Entonces los presos nuevitos no tenían cama, no tenían nada, dormían en el piso en un petate, y a medida que iban pues trabajando en el pueblo, que iban ganando dinero, ellos mismos se construían sus propias camas con diversos materiales, palma, cardón. Con madera, sí, y hojas de palma. Ajá. Esta es la caracola con la que llamaban a los presos, de esa forma. Y bueno, gente, ya salimos del museo. Muy bonitas experiencias. Está muy interesante la historia de los presos y lo de la cárcel sin puertas. La verdad es que estando ahí, pues te explican, te puedes imaginar más o menos cómo era su estilo de vida. Y cómo era Mulegé hace 100 años atrás. Porque hay un montón de objetos expuestos pues que son muy antiguos. Entonces la verdad es que un muy buen recorrido. Qué bueno que sí pudimos entrar, que sí logramos venir aquí al museo, porque la verdad está muy interesante. Y muy recomendable para venir a visitar. Nuestro paso por Mulegé ha sido muy agradable. Exploramos el pueblo, sus playas, conocimos gente increíble y sobre todo, Mulegé se convirtió en un lugar muy significativo. Y en el próximo video te contamos por qué este pueblo se volvió tan especial para nosotros.